Entonces, muy buenos días a todos. Voy a leer el capítulo 16 de Lucas, lo que se conoce como la historia del rico y Lázaro. Ahora, esto no tiene nada que ver con un par de velatorios que hemos tenido el domingo pasado y hoy otro más por la tarde, probablemente. Y no tiene nada que ver con eso, más bien, eh, al ver el programa de predicaciones de los domingos y que me iba a tocar 3 domingos, a contar del domingo pasado. Entonces yo pensé en un tema, que era retomar eh, un estudio sobre las parábolas que están solamente mencionadas por Lucas, porque no todas las parábolas están en los 4 evangelios, pero Lucas tiene una gran cantidad de parábolas que no están en otros evangelios, y quizás la más conocida de todos sea Lucas 15, ¿verdad? El hijo, la oveja perdida, la moneda perdida, y donde más tiempo tuvimos fue en el hijo perdido, hijo pródigo así se llama, mayormente, pero estuvimos mirando que hay más de un nombre que uno pudiera ponerle. Por ejemplo, la parábola de los 2 hijos, o a la parábola de 2 hermanos, o la mejor de todas tal vez, que a mí me agradó, la parábola de un padre amante, un padre amoroso. Entonces quise retomar el tema y llego a Lucas 16 y versículo 19, donde dice el rico y Lázaro. Entonces algunos de ustedes me van a decir, esa no es una parábola. Y la pregunta que yo le haría es, ¿qué base tenemos para creer que no es una parábola? O si tenemos base para decir, sí, es una parábola. ¿Es una parábola o no es una parábola? ¿Ya? Entonces yo no voy a dar mucho antecedente al respecto, pero lo que quiero deciros es que, por supuesto, en mis 60 años de creyente y a todos los maestros de aquel entonces que yo escuché, y los libros que podría uno tener o comentarios que podría leer, casi el 100% estaban de acuerdo que esta no es una parábola. Ahora, eh, hoy día hay muchos más autores, autores de hoy, contemporáneos de hoy, y con muchísimas más investigaciones, yo diría que la mayoría de ellos dicen, sí, es una parábola. Así que ahí tenemos un dilema. Ahora, ¿cambia eso el asunto? No, a mí no me importa mucho. Hay religiones, hoy hay grupos religiosos que no creen en la existencia del infierno, por ejemplo. Y usted ya debe conocer alguno, no lo voy a mencionar mejor, pero hay varios. Hay varios grupos que piensan que cuando una persona muere, esa persona, toda la persona, se va al sepulcro, cosa que no tiene base bíblica, por supuesto. Si no, el Señor no le diría al ladrón, hoy estará conmigo en el paraíso. Hoy, no en 100 o 1000 años más, hoy. Y así hay varios textos más que han sido leídos últimamente, como el mismo apóstol Pablo que dice, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o el apóstol Pedro en su segunda epístola, cuando está hablando incluso de los profetas, el apóstol dice, así como el Señor me ha dicho, en breve debo abandonar el cuerpo, en breve debo abandonar el cuerpo. Si en el cementerio está el ser humano completo, quiere decir que Pedro, esas palabras no podrían ser ciertas. La muerte precisamente es abandonar el cuerpo. Y quien abandona el cuerpo es el dueño del cuerpo, quien habitó ese cuerpo, sea por 40 años, 50, 60, 80, lo que sea. Así, el abandonar el cuerpo es una de las expresiones bíblicas para hablar de la muerte, abandonar el cuerpo. También el verbo partir
que es la figura de un barco que deja el muelle, también es una muy buena, eh, que se usa en las escrituras, también es muy bueno la forma como se dice partir, y esa es la que usa Pablo. Pablo usa partir. ¿Para qué? Para indicar que voy a morir, en breve voy a morir, pero él no usa voy a morir, sino que él dice yo quisiera partir y estar con Cristo, y menciona el lugar. Y como dije, Pedro dice, hablando también de la muerte, el apóstol dice, en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Ya? Así que tenemos base bíblica suficiente para decir que la muerte no significa que la persona que murió, todo su ser está en el cementerio esperando, para algunos grupos religiosos, esperando una resurrección, pero que esa persona no va a ninguna parte. No, no hay una persona que se vaya o al cielo o al infierno. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué pienso yo al respecto? Eh, como dije, las primeras enseñanzas al respecto eran que, ¿por qué esta no es una parábola? No es una parábola, dicen algunos, porque, y es la razón que más escuché tal vez, porque en una parábola el Señor nunca menciona nombres propios. Como por ejemplo, en esta que vamos a leer, menciona a un personaje que se llama Lázaro, que no es el Lázaro de Juan 11, el Lázaro, ¿cierto? Este mendigo, este pobre hombre. Bueno, también se menciona a Abraham, también se menciona a Moisés, en lo que vamos a leer. Creo que hay otros argumentos para mí también bastante sólidos, como por ejemplo aquel argumento que dice que el Señor, que al contar él una parábola, a veces decía una parábola, se decía una parábola, es decir, la siguiente parábola le contó. Pero lo que una parábola expresaba, o lo que una parábola expresa, son figuras usando, por supuesto, usando una serie de asuntos materiales o asuntos de este mundo, asuntos terrenales, como por ejemplo la misma parábola que ya mencioné de la moneda perdida. Ahí se habla de una moneda que se pierde, o se habla de una oveja que se pierde, y hay otras más, una de lámpara, etcétera. Hay una serie de parábolas que se mencionan, algunas cosas que son de este mundo, pero siempre una parábola es, no es el final, sino que apunta a algo superior. Creo que ese es el argumento, para mí me parece más con más solidez, en que una parábola usa terminología o usa cosas de este mundo, como las que mencioné, y en esa historia lo que el Señor trata de hacer, lo que el Señor pretende enseñar, es que esa parábola, esa historia que Él está contando, apunta a algo mucho más superior y eterno. En este caso, no hay algo más superior que el infierno. Alguien dirá, bueno, el lago de fuego, pero vamos a decir por ahora que es lo mismo, por ahora. ¿Hay alguna diferencia? O también se habla aquí del seno de Abraham, pero también el Señor le dijo al ladrón, como mencioné, el paraíso. Así que, y como prediqué el domingo pasado a raíz de la partida de una persona, en realidad el Señor dijo a los discípulos en Juan 14, y retomé el tema en otra reunión, lo más importante no es el lugar, lo más importante es con quién vamos a estar. El Señor dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el cielo no sería cielo, no tendría ningún brillo, diríamos en un lenguaje más popular, si fuera cielo, un cielo solo. Lo que importa es la persona que está allí. Y eso es lo que los pasajes que yo leí. Entonces, yo pretendía tratar esta historia del rico y Lázaro, le voy a llamar historia del rico y Lázaro, pretendía tratarlo en 3 domingos. Pero el domingo pasado no lo hice por razones del velatorio. Así que en 2 domingos trataré de hoy y el próximo, Dios mediante,
me gustaría tratar toda la historia del rico y Lázaro. Un antecedente más para que usted pueda entender por qué tenemos esta historia aquí. El Señor, y sobre todo Lucas, debe ser el evangelista que más habla de la riqueza, porque ese es el punto, es la riqueza. ¿Ya? Ahora, ¿la riqueza es buena o es mala? ¿Quién quiere ser rico? Por favor, levantemos todas las manos, todos queremos ser ricos. Bueno, eh, pero nadie aquí es rico, ¿no es cierto? Lo suficiente a veces para vivir y, como dice la Escritura, contento. Si tenemos comida, muy bien. Si tenemos vestido, bien. Si no lo tenemos, bueno, no lo tenemos nomás. Pero la riqueza en la terminología y especialmente de los fariseos, y mire, le leo el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 16. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran amantes del dinero. Esa es la palabra, el verbo fileo, filos, está aquí, amar. Así que los fariseos eran amantes del dinero. Aquí se tradujo avaro, ¿no es cierto? A veces, ahora, un avaro hoy día es una persona que es todo para él, en cierto modo. Pero me gusta más la expresión, no sé por qué no se tradujo como avaro. La mayoría de las traducciones que pude leer desde hace un tiempo atrás, en realidad expresan de esta manera, eran amantes del dinero. ¿Ya? No solo era amante de dinero, sino que había todo un sector religioso dentro del judaísmo en que las riquezas era una indicación de que Dios está contigo. Y eso no es falso, ¿verdad? Pero para ellos, ser rico significaba Dios me bendice mucho. Me ama tanto y me bendice y me llena de riquezas. Y de eso es lo que el Señor está hablando. No solamente aquí, sino anteriormente. La misma palabra del mayordomo infiel, o otra palabra que está más atrás, también se habla mucho de la riqueza. Ahora, la riqueza, mire, es mejor no ser rico. Hay un futbolista famosísimo, brasilero, que creo que está en Cuba y no sé, ¿no? Alguno de esos países. Y con todos estos problemas que han habido en Brasil, estas grandes inundaciones con muchos muertos, mucho desastre, él ofreció, textualmente me sorprendió, ofreció todos sus aviones para enviarlo con ayuda a Brasil. Yo dije, está bien que tenga un avión, un jet privado como el que tengo yo, dije, pero que, que tenga una flota de aviones, no sé si lo arrendará, no sé qué hará con la flota de aviones que tiene, pero enviar, porque se habló en plural, o sea, hay personas que tienen muchísimo, muchísimo y muchísimo más dinero, ¿verdad? Ahora, en qué sentido la riqueza, iba a decir, dice problema o problemática, en que en realidad el asunto es cómo se usa? Y ese es el punto que el Señor aborda. ¿Cómo se usa la riqueza? ¿Para qué la voy a usar los bienes que tengo? Eso significa que una persona que más recibe es más, quien más recibe es más responsable. Así que es mejor no tener riquezas o no tener abundancia cuando la estoy empleando solo para mí, porque eso sería de un egoísmo extremo. Y eso es lo que el Señor ataca, porque Él no es así, ¿verdad? Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. No hay nadie más digno en su pobreza que Cristo, desde que nació hasta que murió. Nació pobre y murió pobre. Entonces, pero la riqueza, eh, sabiendo emplearla como Dios quiere,
Por ejemplo, cuando Cristo muere y es sepultado, ¿quién lo sepulta? ¿Quién lo sepulta? Un hombre rico llamado José de Arimatea. Era el dueño del sepulcro, acompañado de Nicodemo, entre ellos dos, quizás más ayudante. Con todos esos antecedentes que le di, vamos a leer la historia. Usted puede pensar, vamos a leer la parábola del rico y Lázaro. Aquí no dice que es una parábola, aquí dice nada más, comienza el versículo 19. Pero, para que no se sorprenda, si toma algún comentario de escritores contemporáneos, que han salido varios, y muy buenos, entre paréntesis, muy buenos, han salido muchos, entonces todos ellos, la mayoría de ellos van a decir, esta es una parábola, ¿ya? Los antiguos escritores y predicadores decían esto no es una parábola. Como dije, la única razón que tenían o que daban o que yo escuchaba era que aquí no, que nunca Cristo usó nombres propios. Pero yo le di un argumento más, le di dos. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Voy a explicar algunos detalles de estos dos versículos. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían, perros callejeros, y le lamían las llagas. Son úlceras estas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, y aquí está la gran diferencia. Aquí la pregunta que hay que hacerse, yo se la hice a una persona que estaba discutiendo conmigo y que no, y negaba la existencia del infierno en su religión. Yo le dije, ok, te concedo que esto sea una parábola, le dije yo. Te lo concedo. Dime qué es lo que el Señor quiere enseñar con esta historia. ¿Qué quiere enseñar? ¿Por qué habla de Hades? ¿Por qué habla del seno de Abraham? ¿Qué son? ¿Qué es lo que el Señor pretende? Porque eso es lo que hay que buscar. En todo lo que tenemos en la Escritura, lo que hay que buscar es, y si son historias, lo que está diciendo el Señor, ¿qué quiere enseñarme Él? ¿Qué es lo que quiere enseñar al contar esta historia? Y dice el versículo, en el Hades, bueno, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, ya explicaré aquello, alzó sus ojos, estando en tormento. El Hades no es el cementerio, ni el seno de Abraham es el cementerio. Pero el cuerpo de Lázaro fue lanzado a alguna fosa común y el rico tuvo un funeral y fue sepultado también. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo. Pero aquí no está diciendo que el rico haya abierto los ojos estando en el cementerio. No, imposible. Dice, en edad alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, habla, se fija, ve, etcétera. Padre, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, mire el trato que le da, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Consuelo y tormentos. ¿Eso es el cementerio? No, por supuesto que no. Imposible. Entonces, versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima o un gran abismo mejor, por no sé por qué insisten en poner cima, que no la cima uno entiende con C que es un gran ser, ¿verdad? Este cima con S no es eso, es un abismo muy grande. No se puede saltar, por así decirlo.
Acuérdate que además de todo esto, una gran cima está puesta por entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de acá para allá a vosotros y no pueden, de allá ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico. Segunda vez que el rico habla y segunda vez que hace una petición. Ambas son peticiones. La tercera vez vuelve a decir algo. Te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñar con esta historia? Sea una parábola o no sea una parábola, sea una historia con personajes reales. ¿Qué quiere enseñar? ¿A qué quiere llamar la atención? ¿A nosotros en qué sentido quiere que pensemos? ¿Qué quiere que creamos? ¿Qué quiere que aprendamos? Bueno, voy a dar unos antecedentes porque ya no queda tiempo, lamentablemente. Ya leí el versículo 14, ¿verdad? Ahora, el rico, cuando dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, indica nada más su estatus social, ¿verdad? No hay mucho más que decir ahí. De hecho, la púrpura y también el lino eran importados por Israel, eran carísimos, era ropa de gente que podía pagar. Cuando se habla de lino fino, cuando dice que se vestía de púrpura y de lino fino, el lino fino se usaba para la ropa interior, que eran gran largos camisones que usaba, esa es la usanza, el lino fino. Por ejemplo, cuando el Señor fue clavado a la cruz y sus ropas se sortean entre los soldados, dijeron en un momento dado, no partamos, no, la túnica se refería a su ropa interior, que era de un solo tejido de arriba a abajo. Ese aquí es de lino fino, que no se producía en Israel, era demasiado carísimo. Eso para indicar que a este hombre le interesaba aquello y cuando dice banquete con esplendidez, la idea aquí es que celebraba, también me agrada eso, celebraba fiestas espléndidas. La palabra esplendidez significa brillantez. Así que en realidad su pasar era vestirse muy bien y hacer fiestas. No era que él estaba solo comiendo, sino que continuamente estaba haciendo fiestas tremendamente eh, que a cualquiera le gustaría que fuera invitado allí. Muy bien. Hablemos de Lázaro. Eso es lo único que se dice del rico y es lo único que yo puedo decir del rico. El versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Lázaro es el griego de Eleazar. Ustedes conocen el nombre Eleazar. Eleazar es el nombre hebreo y Lázaro es el Eleazar trasladado al griego y significa, tiene como 3 acepciones, pero todo tiene que ver con la ayuda que Dios da. Dios es mi ayudador, Dios una ayuda, Dios es el que ayuda. Eso es el sentido o más bien el significado del nombre Lázaro. ¿Qué contradicción dirá usted? ¿Qué contradictorio? Un hombre que sufre tanto y se llama Lázaro. Entre paréntesis, poco usan el nombre Lázaro, ¿verdad? Aquí nadie se llama Lázaro. No, no, porque está como muy apegado al sufrimiento, Lázaro. Pero era muy usado porque es el nombre Eleazar que es muy usado en Israel. Bueno, dice que estaba echado
a la puerta de aquel. Ahora, no piensen ustedes que es una casa y ahí está la puerta y ahí está el mendigo echado a la puerta a la entrada de la casa de este hombre. No. Los antecedentes que esto tendría que haber sido, este sería un portal, habría un gran patio, jardín y después estaría la casa. Así que él está afuera del portal. Así es la traducción mejor. Afuera del portal. ¿Ya? Donde los perros pasan por ahí, pero la casa del rico no era, no estaba él a la puerta del rico exactamente de su casa, sino de un portal que daría a un gran patio antes de llegar a la casa. Y esta palabra echado significa que fue tirado, no es que estaba echado, como podríamos pensar nosotros, ahí está acostado, ahí está sentado, no, no, no. La idea es que en algún momento dado él fue tirado allí, había sido echado allí. Ese es el sentido de lo que está diciendo el Señor aquí. Ah, lleno de llaga. Ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, lo que indica, por supuesto, su hambre grande y aún los perros venían de la mía las llagas. Hasta ahí, hasta el versículo 21, es todo lo que tenemos de la vida de Lázaro y la vida del rico. No hay nada más. Lo demás queda un poco la imaginación y no voy a hablar de los perros. No me gustan mucho tampoco. Pero Pero si a usted le gustan los perros, estos son perros callejeros realmente. Para Israel eran perros carroñeros, de carroña, de ese tipo de animales, ¿ya? Pero no vamos a hablar de eso, no tiene ninguna importancia, excepto más bien en lo que rodea el ambiente y el sufrimiento de Lázaro. ¿Nadie quiere ser como Lázaro? Nadie. ¿Todos quieren ser como el rico? Todos. Hasta aquí, por lo menos hasta aquí, ¿no es cierto? Ok, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. Y mire lo que ocurre. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No está hablando otra vez, vuelvo a insistir, su cuerpo sería tirado a alguna fosa, como por ejemplo el campo del alfarero, donde iban a tirar a Judas, seguramente, un lugar donde no había que pagar, un lugar para los pordioseros, como se llamaría. Así que no era un cementerio donde con ciertas comodidades, si es que se puede hablar de comodidades en ese lugar. Así que solamente dice aquí el versículo 22, aconteció, ¿se da cuenta que ni siquiera se menciona funeral? Ni siquiera se menciona que fue tirado a alguna fosa común. Sencillamente dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es lo que se dice de la partida de Lázaro. Y la partida del rico. ¿Murió también el rico? Ah, él fue sepultado. Lógico, es natural de un hombre de su nivel socioeconómico tan alto, tendría por supuesto un funeral de, de proporciones, ¿verdad? Qué lindo funeral. Pero lo que viene después es lo que importa. Hermanos y amigos, no importa cómo mueras y no importa dónde eres sepultado. ¿Sabe lo que importa? Es a dónde vas. Si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su salvación, esto es lo que importa, que usted entienda, que ustedes entiendan a dónde me voy cuando parta de este mundo. No vuelvo a insistir, una persona puede morir en un accidente, una persona puede morir, no sé, ya de muchos años. Mi madre a los 91 años, y le decía a una de mis sobrinas, porque su mamá, una de mis hermanas mayores, estaba con serios problemas, pues yo le dije, bueno, a la edad que ella tiene, digo yo, es mi hermana mayor. A la edad que tiene, digo yo, tú no puedes pensar, hija, que a lo mejor vaya a vivir más. No, no fui muy cariñoso a lo mejor, pero esa es la realidad. Uno tiene que ver la realidad de las cosas. Esa es la realidad.
La realidad es que uno puede partir de este mundo ni siquiera cuando lo piensa. A veces parte nomás. Y nadie dice, y nadie puede negarse a aquello. Entonces, en el versículo 24, perdón, en el versículo 22 tenemos la muerte del mendigo y tenemos la muerte de Lázaro. O sea, de la de Lázaro, el mendigo, y luego la del rico, ¿verdad? Y murió también el rico, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El versículo 22 voy a destacar, perdón, voy a destacar solamente lo que dice aquí, perdón, el versículo sí, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Qué será el seno de Abraham? Él dirá, bueno, es un lugar en el cielo, en el paraíso, el seno de Abraham. Pero más que un lugar, yo quiero que piense en la frase, el seno de Abraham. En Juan 1:18, cuando el apóstol está hablándonos del verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, y se habla de él que a Dios, dice el 18, como dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. Eso dice Juan 1:18, ¿verdad? ¿Está en su memoria o no? El versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio según Juan, que alguna vez enseñó aquí, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está, ¿dónde? ¿Dónde está el unigénito Hijo? En el seno del Padre. La misma frase, el Hijo está en el seno del Padre. Si quiere un ejemplo más de esta expresión, el seno de, si quiere una expresión más, la va a encontrar no con la misma fraseología, pero la va a encontrar cuando el Señor está en el aposento alto y entonces están comiendo la Pascua y entonces el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro hace seña ¿a quién? ¿A quién le hace seña? Para que le pregunte a Juan, el discípulo amado, así se llama, el discípulo amado. ¿Y dónde estaba el discípulo amado? ¿Por qué le hace señas a él? Pregúntale, pregúntale quién es el que vas a engañar, al Señor, al Maestro, a nuestro Señor y Maestro. ¿Quién? Bueno, el que está más cerca del Señor. ¿Quién? Uno que está recostado en su pecho, uno que está en el seno de Cristo. ¿Quién es? Juan. O sea, con esos textos y con este, lo que quiero deciros es que el seno de alguien es el lugar más cercano que tenemos a esa persona. Eso es lo que enseña las Escrituras. Hay un acercamiento, una comunión de, demasiado estrecha, por así decirlo, llena de acogida, llena de amor, llena, etcétera. Si lo dice de Cristo y el Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Uno lee cuando resucitó y dice que se sentó a la diestra de Dios. Y cuando Juan escribe esto, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Eso indica una cercanía. Ya lo había dicho en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, existía el verbo, en el principio era el verbo era con Dios. Esa palabra era con Dios, significa estaba junto a Dios o estaba enfrente de Dios, lo que indica una comunión tremendamente estrecha entre el Hijo y el Padre. Está en el seno del Padre. Entonces lo que quiero mostraros, hermanos, es que en esta historia, y usted puede ya ir pensando, sacando conclusiones si es una parábola o no, pero ya puede sacar conclusiones. Mire lo que está, dónde está Lázaro. Lázaro está en el seno del Padre. ¿Dice aquí el paraíso? No dice el paraíso. Dice Hades, no dice Hades. Dice cielo, no dice cielo. Dice seno del Padre, tomado por ángeles, no su cuerpo. Su cuerpo fue lanzado a algún fosa común. No, está hablándonos de que Lázaro, la persona, el alma, decimos a veces, la psiquis, el alma, la persona,
el ser humano, el que vivió en ese cuerpo, que sufrió tanto en este mundo, ha sido tomado. Y yo me imagino la escena con tanta delicadeza, fue llevado al seno de Abraham. Lázaro. ¿Qué cambio, eh? ¿Dónde vas a estar tú? Pero hermanos, somos todos creyentes aquí, todos vamos a estar en el cielo. No sé yo. ¿Quién sabe entonces? Solo el Señor sabe. Y usted misma, por su testimonio o testimonio que esté dando en este mundo, si realmente es del Señor. ¿Por qué escogí este pasaje hace meses atrás? Porque precisamente quiero que tengamos conciencia, que realmente nos interese el más allá y que esta vida la vivamos en función de lo que será la eternidad. Mire, hermanos y hermanas y amigos, esta vida cada vez será menos atractiva desde el punto de vista material en la medida que nosotros miremos mucho más las bendiciones celestiales. Cuando nosotros apreciemos dónde vamos a ir al seno del Padre, vamos a ir al cielo, el cielo. Lo que importa es la persona que nos esperará allí. Cristo el Señor. Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria, dice en Juan 17 su oración, para que vean mi gloria que me has dado. Quiero que estén conmigo. Así que Lázaro no está diciendo un lugar, pero está diciendo cuán tremendamente acogido, tan amorosa fue la bienvenida y por la eternidad de un hombre que no por ser pobre va al cielo. No he explicado aquello. No. Los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. Falso. No, no es eso. No es eso. Usted sabe que lo único que lleva a la presencia de Dios al partir de este mundo es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. No es la pobreza el camino al cielo, ni la riqueza es el camino al infierno. Pero sí, quien tiene bienes de este mundo y dice el apóstol y ve a alguien sufrir y no le da, y cierra los ojos, eso es lo que esa es la enseñanza que jamás Dios nos ha dado. La riqueza no es una indicación de que Dios está contigo. Si Dios te ha concedido darte bienes, dale gracias, pero pregúntale al Señor, Señor, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres que haga con estos bienes? ¿Qué debo hacer con ellos? Entonces, debo terminar ya, ¿no es cierto? Ah, sí. Bueno, les debo unos 2 tercios o más. Venga el próximo domingo. No escuche por Zoom los que están enfermos. Mi señora está en casa escuchando, con mi hija están enfermas, escuchándome por Zoom. Pero me encanta verles las caras que ponen. Eso es lo que me gusta. Me gusta que estén atentos. Me gusta que estén siguiendo la reunión. Me gusta que estén pensando qué va a pasar con ustedes, qué va a pasar con nosotros al partir de este mundo. ¿Quieres ser como Lázaro? Sí, pero no sufrir como él, sí. No, el Señor sabe las cosas que permitan esta vida para nosotros, solamente Él las determina, no nosotros, no nada. Nosotros no determinamos nada. Así que en el Hades ya sabemos lo que pasó con el hombre, con Lázaro, está en el seno de Abraham. ¿Qué pasó con el rico? Ah, murió también el rico y fue sepultado, su cuerpo, y en el Hades, Hades, ¿qué es Hades? El Señor hablando de la iglesia en el Mateo 18, dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Se ha traducido infierno, las puertas del infierno. En el Antiguo Testamento, esta misma palabra es la palabra hebrea Seol, que aquí se traduce en el griego Hades. Se decía que es el lugar donde van los muertos. Y la enseñanza que yo recibí 50, no sé cuántos años atrás, era que en realidad antes que el cielo se abriera para los creyentes, entonces existía un lugar que se llamaba Seol, donde iban los muertos, las almas,
Los que hicieron lo bueno o lo justo irían a un lugar de descanso, otros a un lugar de castigo o de tormento. En el Hades no cabe ninguna duda que Hades aquí es un lugar de sufrimiento. Alzó sus ojos y está en tormentos. El Hades no es un lugar de descanso, no es un lugar de gozo, es un lugar de, y yo no lo puedo describir. ¿Cómo podría describir el Hades? Pero aquí este sí nos describe. Él alza sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire, lo puede ver. Ve a Abraham, lo conoce. Ve a Lázaro, lo conoce. Es el mendigo que estaba afuera de mi hacienda o lo que sea, que pasé por su lado una que otra vez, pero miré para otro lado. Era demasiado fea la visión que me daba. Vi a los perros que lamían sus llagas, pero jamás hice algo por él, jamás. Y ese es el problema que tiene este hombre. Así que, hermanos, las riquezas son un tropiezo muchas veces. Endurece el corazón, hace que las personas sean egoístas. Y lo que menos el Señor quiere es que un creyente sea egoísta. Entonces, este hombre dijo, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24 lo dejamos para tratarlo Dios mediante el próximo domingo y tratar de terminar el pasaje, tratarlo. Entonces usted tiene toda una semana para pensar si esto es una parábola o realmente es algo real, una historia real que el Señor contó. ¿Y qué quiere el Señor enseñarnos? Tiene toda una semana para pensar.